Hoy en el recuento, Huawei vuelve a retrasar su Mate X, parece que quiere esperar a que Samsung lance primero el Fold. Además, te cuento una de las funciones más importantes del Galaxy Note 10 que tal vez no conocías. También hablaremos del nuevo Osmo Mobile 3, el estabilizador de DJI. También te cuento los semáforos que están instalando en China para avergonzar a los que no respetan los semáforos. Y para terminar, mostramos renders basados en patentes de Xiaomi que muestran más o menos cómo sería su plegable. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, necesitas hacerlo en este momento porque todos los días te cuento lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté si crees que Huawei se recupere en ventas, ya que disminuyeron en Europa, al menos donde ya se tienen cifras, que solo Samsung y Xiaomi siguen creciendo. Huawei bajó, así que vamos a ver. La mayoría opina que sí regresará Huawei a su crecimiento que tenía. Y ya que hablamos de Huawei, empecemos a hablar del Mate X, el plegable de la marca, que primero estaban viendo quién lo sacaba más rápido y ahora parece que están viendo quién lo saca más tarde, ya que Samsung, como sabes, retrasó su Fold debido a todos los problemas que tuvo, aunque ya dijeron que en septiembre será lanzado, y ahora Huawei dice que su plegable, el Mate X, será lanzado no antes de noviembre, lo cual significaría que Huawei prácticamente está esperando a que Samsung lance su plegable para después contraatacar, probablemente con publicidad bastante agresiva al puro estilo de la marca. Entonces nuestra espera por el primer plegable exitoso deberá seguir. Pasemos a la siguiente noticia. Tenemos novedades de una de las funciones más interesantes del Galaxy Note 10, que de hecho no hablaron mucho de ella en su presentación. Se trata de Play Galaxy Link, una función que estará disponible ya en septiembre, que es para hacer streaming de videojuegos, permitiéndote conectar tu smartphone a tu computadora y seguir jugando desde el dispositivo móvil con un accesorio especial de controles. Lamentablemente requieres de la computadora y no es un servicio de streaming como el que Google está estrenando, donde el servidor se encuentra precisamente en los servidores de Google y tú simplemente disfrutas del juego. Aquí parece que será más o menos como espejear la pantalla de tu computadora al smartphone, pero también poder controlar todo lo que está ocurriendo en el juego con muy poca latencia. Sin embargo, repetimos, Samsung todavía no revela demasiados detalles de esta función. Simplemente han dicho que estará disponible a lo largo del mes de septiembre. Recordemos que el Note 10 llega al mercado a finales de este mes de agosto. Vámonos a la siguiente noticia. DJI acaba de presentar la tercera edición de su estabilizador y mucha atención porque trae mejoras, y una de las más interesantes es que su precio disminuyó, haciéndolo un poquito más accesible. Además, ahora es capaz de plegarse o de doblarse para que sea más compacto al momento de trasladarlo. También incorpora ahora el formato vertical. Con un simple botón puedes hacer que el smartphone gire para cambiar su orientación. También incorpora Bluetooth 5.0, además de un pequeño cambio en la distribución de los botones. Así que está interesante. El precio, dependiendo de qué accesorios quieres que incluya, va desde los $119 hasta los $139. No cabe duda que es un accesorio interesante para las personas que les gusta bloguear o simplemente quieren grabar videos muy estables. ¿Qué te parece si nos vamos a otra noticia? Esta es como una de curiosidades, y es que en China están instalando semáforos que, además de funcionar como lo tradicional de un semáforo, si ven que un peatón no está respetando el cruce en el tiempo en el que le toca, simplemente con reconocimiento facial ubican su cara en una pantalla que está también ahí en el semáforo para tratar de avergonzarlo y de esta forma evitar que estén cruzando cuando no les corresponde. Entonces, definitivamente son medidas que solamente podemos ver en China, donde la tecnología está llegando a niveles impresionantes en la vida cotidiana. Así que déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué pasaría si esto estuviera en tu país? Y vámonos a la última noticia. Mostramos una patente registrada por Xiaomi con respecto a su plegable, y por supuesto desde Let's Go Digital siempre hacen unos renders en tercera dimensión de cómo se vería esa patente implementada ya en el mundo real. Estas imágenes no son renders oficiales de Xiaomi, simplemente son renders inspirados en la patente, pero por supuesto hacen
hacen que se vea muy interesante el plegable, que como ves es una apuesta diferente a la de Samsung y diferente a la de Huawei, ya que en este caso la pantalla se pliega en los dos extremos hacia atrás. Así que llegó el momento de que participes en la encuesta y me digas quién tendrá el mejor plegable del año, pensando que Xiaomi llegue a presentar este plegable antes de que acabe este 2019. Así que dime si Samsung, Xiaomi o Huawei. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. No olvides suscribirte, porque si no lo haces es probable que te pierdas de una noticia interesante que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Así que no lo olvides y nos vemos la próxima.